Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles, para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que hoy ya les adelanto que vamos a estar tratando un versículo bastante fuerte, bastante directo. Aquí el Señor Jesucristo, que está hablando en una parábola, que ahora lo vamos a ver bien, va a dar un versículo muy fuerte referente a lo que pasaba en esa viña. Me refiero al versículo 35 del Evangelio de Mateo y capítulo 21, que así dice: Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. En esta parábola, que nosotros conocemos como la parábola de los labradores malvados, y que nuestro Señor Jesucristo está narrando a unos religiosos, les está hablando acerca de un padre de familia que, cuando ya tenía una viña totalmente construida y preparada, se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y que cuando llegó el tiempo de los frutos, lo que hizo este dueño fue enviar a sus siervos para que los labradores dieran los frutos. Pero en este versículo lo que encontramos es que esos labradores, lejos de pagar los frutos, lo que hicieron fue ser violentos con los siervos enviados por el dueño de la viña. Jesús dijo que a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Fíjate, porque aquí no estamos hablando de una violencia accidental, de una violencia involuntaria, sino que fue totalmente intencional, deliberada y premeditada. Pero la pregunta que creo que a todos se nos está pasando ahora mismo por la mente, por la cabeza, es: ¿por qué estos labradores hicieron esto con los siervos enviados? Lo primero que tenemos que tener claro es que en esta parábola, los siervos, estos siervos enviados por el Padre, representan a los profetas que durante años, durante siglos, Dios fue enviando al pueblo de Israel para que se volvieran de sus malos caminos. Profetas como Jeremías, como Isaías, Ezequiel, Ageo, Oseas, Jonás, Miqueas y muchísimos otros más. Cuando nosotros leemos los escritos de todos estos profetas, nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos venía con un mensaje suyo personal, sino que todos transmitían el mensaje de Dios. Todos venían en el nombre del Señor. Y es por ese motivo que fueron rechazados. Te pongo un ejemplo, mira. La tradición dice que el profeta Isaías murió aserrado por la mitad bajo el reinado de Manasés. Y cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, hasta la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 11 y en el versículo 37, se nos dice que algunos siervos de Dios murieron aserrados. Así que es muy posible que esta tradición sea verdad y que Isaías muriese de esta manera. Pero tú sabes por qué la gente mató a Isaías, bueno, y a todos los demás. A él no lo mataron por ser Isaías. La gente quizá no tenía nada personal en contra de él. La gente en lo que estaba en contra era en el mensaje que él transmitía. Con esto quiero decir que al final la gente no rechazó a Isaías, sino que rechazó al Dios de Isaías. Jesús mismo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 40, que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Cuando la gente acepta o rechaza nuestra predicación, no nos está aceptando o rechazando a nosotros, sino al Dios que predicamos. Te voy a poner un ejemplo para que todavía lo tengamos aún más claro, este principio. Siendo el profeta de Israel Samuel, dice la Biblia que todo el mundo comenzó a pedir un rey, porque bueno, querían asemejarse a las naciones de alrededor que tenían rey. Y esta situación afectó en gran manera a Samuel, porque pensó que el pueblo lo que estaba haciendo era rechazándolo a él como profeta. Hasta que Dios le dijo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8 y en el versículo 7, Samuel, oye la voz de todo el pueblo que te están pidiendo un rey, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos.
Y este es un mensaje, creo yo, muy alentador para todos aquellos que en algún momento dado hemos sido rechazados por predicar el Evangelio. Aquellos que quizá hemos sentido el desprecio por el simplemente hecho de ser cristianos. Y es cierto que muchas veces nos lo tomamos a lo personal, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña claramente que cuando nosotros somos rechazados por nuestra fe, no es a nosotros que nos están rechazando, sino al Dios que servimos. Es más, fíjate si no nos tenemos que preocupar por ser rechazados o incluso despreciados por predicar el Evangelio, que el propio Señor Jesucristo dijo, bueno, en el famosísimo Sermón del Monte, que lo encontramos en este Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 5 y en los versículos 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Cada vez que alguien rechaza al que predica, rechazan al que enseña la palabra de Dios o al que exhorta, no está rechazando a una persona en particular, sino que están rechazando al Dios de esa persona. Piensa solo por un instante. ¿Cuántas veces hemos intentado hablarle a alguien del Señor o qué sé yo, corregir con amor a una persona y su respuesta ha sido odio, burla o quizá, qué sé yo, indiferencia? Pues es justo en esos momentos cuando tenemos que recordar que no se trata de nada personal que la gente tiene contra nosotros, sino que es a Dios a quienes están rechazando. Dios estuvo enviando durante siglos a muchos siervos para corregir a su pueblo, pero tristemente la respuesta de su pueblo fue golpear, matar y apedrear. Los hebreos creyeron que la viña era suya. Los labradores se creyeron los dueños y por eso no querían rendir cuentas a ningún siervo. No querían compartir el fruto que creyeron que era suyo. Y esto, por muy raro que parezca, sucede más de lo que nosotros pensamos. Desgraciadamente hay gente que se creen los dueños de la obra del Señor. Y mi querido hermano, ninguna persona, por muy influyente que sea, es dueño de la obra de Dios. La Biblia deja claramente establecido que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el dueño, es el amo y es el Señor de la iglesia. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios, como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 3 y en el versículo 9. Ni siquiera la iglesia local que yo pastoreo me pertenece. No es mía. Yo no soy el dueño. El único dueño de la iglesia es Dios. Es Él el buen pastor. Hay un versículo que a mí desde hace décadas me apasiona. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 28, cuando dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Obispo significa vigilante, encargado. Un obispo es un responsable que el Espíritu Santo pone al frente de un rebaño, pero que, como este versículo deja claro, es con el fin de apacentar la iglesia del Señor, que fue ganada por su propia sangre. Vuelvo y repito a decir lo mismo una vez más. La iglesia solo tiene un dueño, Jesús. Por un tiempo nosotros servimos en la iglesia, somos colaboradores de Dios. Algunos incluso, pues bueno, puede ser, tenemos más responsabilidades que otros. Y otros incluso pueden llegar a ser gente muy importante dentro de la iglesia. Pero con todo y eso, el único dueño es el Señor Jesucristo. Y es a Él al que le debemos gloria y honra. Y debemos entregarle todos los frutos de nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices, Señor. Y en esta mañana
Te damos las gracias por ser el buen pastor de la iglesia. Tú eres quien nos pastorea. Te damos las gracias por todos los pastores que tú has establecido, por esos siervos tuyos que has enviado para saber guiar el rebaño. Pero reconocemos que tú eres el buen pastor. Reconocemos que tú eres el dueño, el Señor, que tú eres la cabeza de la iglesia. Que nosotros simplemente estamos de paso. Nosotros simplemente somos colaboradores por un determinado tiempo. Pero tú eres el dueño de esta iglesia. Tú envías a tus siervos a los cuales hemos de amar, de respetar, de honrar también, pero tú eres el dueño de la iglesia. Ayúdanos a tener esto siempre claro, Señor. Oro también por esas personas que en algún momento dado han sido rechazados por predicar el evangelio. Señor, que tú los fortalezcas, que tú los consueles, pero sobre todas las cosas que podamos entender que cuando somos rechazados por nuestra fe, es a ti a quien están rechazando, no a nosotros. La gente no tiene nada en contra nuestra, sino desgraciadamente muchas veces tienen algo en contra de ti. Señor, toca los corazones de todas esas personas que en algún momento le hemos compartido el evangelio y que nuestros ojos puedan ver a todas esas personas un día rendidos frente a ti. Gracias te damos, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como siempre digo, los miércoles, si eres de aquí de Fuerteventura, esta tarde a las 6 de la tarde tienes una cita aquí en Morrojable, en el sur de la isla. A las 6 de la tarde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en un tiempo de culto, de estudio bíblico, donde hoy va a ser un culto pues bastante especial porque nos están visitando 17 hermanos de la iglesia de Bruselas, de Bélgica. Para nosotros es un privilegio, es un placer poder recibirles, atenderles y poder tenerles aquí en nuestra iglesia. Y bueno, en fin, el domingo también, Dios mediante, van a estar en los dos cultos, pero bueno, eso ya lo anunciaremos también con tiempo. Si no eres de Fuerteventura, durante este mes de agosto, como ya hemos dicho, no tenemos programa de radio con nuestro hermano David Rodríguez, así que Dios mediante en septiembre vamos a retomar estas entrevistas. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.